La gente ha preguntado si Satanás necesita obtener permiso de Dios antes de atacarnos. No hay prueba bíblica de que Satanás siempre necesite un permiso específico de Dios para actuar contra los cristianos cuando quiera atacarlos. Sabemos que Satanás necesita permiso al menos algunas veces. El libro de Job revela que Satanás no podía atormentar a Job sin el permiso de Dios. Por favor, considere el argumento de Satanás ante Dios. ¿No lo has cercado a él y a su casa y todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y sus ganados se han multiplicado en la tierra. Job 1:10. Es evidente que Satanás conoce a Job y es consciente de sus singulares bendiciones y protección de Dios. ¿Cómo podría Satanás saber de la protección de Job a menos que él y sus demonios ya hubieran intentado ejercer su voluntad contra Job? Satanás le está pidiendo a Dios que le quite la protección a Job. Por supuesto, al pedir que le quiten la protección, Satanás esencialmente está buscando permiso para atacar a Job. ¿Tiene Satanás que pedir este permiso cada vez que nos ataca? La Biblia no lo dice. Otro pasaje relevante es Lucas 22:31-32. Jesús dice: Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha reclamado para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no decaiga, y tú, cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Es evidente que Satanás buscó el permiso de Dios para probar a Pedro. En una conversación con Pedro, Jesús reveló que oró para que él tuviera una fe fuerte y pudiera apoyar y animar a los demás discípulos en tiempos difíciles. La implicación es que Pedro y los demás serían engañados de cualquier manera que Satanás quisiera. Entonces, Dios permitió el acoso de sus discípulos dentro de límites, pero tenía un propósito mayor en mente: el fortalecimiento de todos ellos. En Job 38:11, Dios dice que Él limita las olas del mar. Hasta aquí llegaréis, y no más lejos, y aquí será quebrantada la soberbia de vuestras olas. Asimismo, parece que existen límites y reglas que Satanás debe obedecer. Puede llegar tan lejos, pero no más. El número 3 es el insomnio. Esto puede sorprender a mucha gente. El poder y la creatividad de Dios son ilimitados. En el libro de Esther, el guardián de Esther, Mardoqueo, estaba protegido por Dios. Más tarde, Mardoqueo y Esther se enfrentan a la siniestra verdad sobre un hombre que odia a su pueblo hasta el punto de intentar borrarlo de la faz de la tierra: Amán. Desafortunadamente, Amán es un hombre que tiene el poder y las conexiones para cumplir sus malvadas promesas. La esposa de Amán le aconsejó que construyera una horca de 75 pies y luego obtuviera permiso del rey para colgar a Mardoqueo en ella. Esto agradó a Amán, por lo que hizo construir la horca. Dios se aseguró de que el rey permaneciera despierto para poder frustrar el plan de Amán cuando Amán dormía. El rey, que padecía insomnio, decidió aprovechar la situación haciendo que le leyeran las crónicas de su reinado. La parte del libro que se leyó contenía el relato del atentado contra su vida que había sido frustrado por Mardoqueo, y esta providencia fue proporcionada por Dios. Después de investigar un poco, se descubrió que Mardoqueo nunca había recibido ningún reconocimiento o compensación por su servicio. Probablemente, Amán llegó al palacio por la mañana para presentar su propuesta al rey Asuero de ejecutar a Mardoqueo. Sorprendentemente, fue en ese mismo momento cuando el rey sintió el deseo de mostrar su gratitud al hombre que lo había salvado del complot para matarlo. Entonces, recibió a Amán y le preguntó: ¿qué se hará con el hombre a quien el rey quiere honrar? Una vez que Amán entró en la habitación, Amán, que tenía la impresión de que había llegado su turno de brillar, sugirió el desfile y la concesión de honores más elaborados, solo superados por los del propio rey. Después de esto, el monarca dio una orden a Amán para que actuara rápidamente y otorgara todos estos honores no a Amán, sino a Mardoqueo. Amán salió a la ciudad y dijo que su mayor enemigo
era aquel a quien el rey quería honrar. Un espíritu arrogante siempre precede a la caída, y el orgullo siempre lleva a la ruina. Después de ser derrotado, Amán regresó a su casa y le contó a su familia los acontecimientos inusuales que habían ocurrido. Su esposa y varios amigos más perspicaces reconocieron un presagio de éxito para los judíos y de fracaso para Amán en los asuntos de ese día. El libro de Esther termina con la exaltación de Mardoqueo. Bajo el antiguo pacto, Dios prometió protección física a su pueblo, los israelitas, siempre y cuando cumplieran la ley. Esta protección divina se extendió para mantenerlos a salvo de las naciones que vendrían contra ellos cuando entraran en la tierra prometida. Las personas que conocieron la protección de Dios incluyen a David, Noé, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Aunque Dios promete protección, todavía es posible experimentar dolor y pérdida. La historia de Job nos muestra que aunque Dios es capaz de librarnos de toda calamidad o problema físico, puede que no sea su voluntad hacerlo. A veces usa las pruebas para purificarnos, quedarse. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando afrontéis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Protegernos de las pruebas no siempre es beneficioso para nosotros. Además, Dios no siempre nos protege de los resultados de nuestros propios pecados o de los efectos adversos de los pecados de los demás. Nuestro mundo está caído y soportamos sus dificultades. Muchos en Jesucristo soportan persecución. Jesús aseguró a sus discípulos: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Para nuestra protección espiritual, Dios nos ha dado una armadura espiritual y su propia paz para proteger nuestros corazones y mentes. Finalmente, sed fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las maquinaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Por tanto, vestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y permanecer firmes después de haber hecho todo. Estad, pues, firmes, ceñidos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la prontitud del Evangelio de la paz. Además, utiliza el escudo de la fe, con el que podrás apagar todas las flechas de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en toda ocasión, con toda oración y súplica. Teniendo esto presente, estad atentos y perseverantes en la oración por todos los santos. El creyente queda sellado para el día de la glorificación final. Pase lo que pase en este mundo, el cielo es nuestro hogar. Estamos espiritualmente seguros. Bienaventurado el que confía en el Señor, cuya confianza está en Él. Nos acercamos a Dios y confiamos en su protección. Invitamos a su obra dentro de nosotros, sabiendo que Él cumplirá su buen propósito en nuestras vidas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28.